mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Ha llegado un momento donde somos fortalecidos y nutridos, que es por medio de la palabra de nuestro Dios. Voy a dejar a nuestro hermano y amigo Harold que prenda su micrófono y que el Espíritu de Dios lo pueda guiar con sabiduría y también para que hable a cada una de nuestras vidas. Dios te bendiga, Harold. Muy buenas noches a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un gran abrazo para todos los santos en Cristo Jesús. Qué maravilloso poder seguir juntos, uniéndonos en estas plegarias, en esta adoración y también en la edificación a través de la poderosa palabra del Señor. Quiero invitarles a que abramos juntos la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 9, que será el pasaje donde vamos a estar mirando la enseñanza, la reflexión que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestros corazones en esta noche. Y vamos a estar leyendo el verso del verso 3, vamos a estar leyendo el verso 6 y luego vamos a estar leyendo el verso 18. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, verso 3 al verso 6 y luego el verso 18. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es maravilloso, amados hermanos, que nosotros siempre tengamos presente el día en que nos encontramos con Jesús. Ese momento donde la misericordia de Dios nos alcanzó, donde el perdón de Dios se hizo manifiesto a nuestras vidas pecadoras, ese momento donde el amor de Dios nos cubrió y donde nos permitió iniciar un camino de fe y esperanza en el Hijo de Dios, en el Salvador, en Cristo. Ese momento que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, es el que día a día nosotros debemos tener presentes en nuestras vidas. Cantábamos al Señor unidos, ¿qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Cantábamos a nuestro Dios, que en Él nosotros encontramos vida. Y la verdad, la esencia de ese encuentro con el Maestro debe vivir cada segundo que nosotros tengamos suspiro. Ha sido notorio, ha sido manifiesto todo este tiempo difícil, todo este tiempo diferente, que la palabra del Señor ha seguido siendo enseñada. La buena noticia de salvación ha llegado a muchas almas y han tomado la decisión de convertirse. Han tomado la decisión
de hacer vivo el encuentro con Jesús y han depositado la fe en Él, así como también lo hicimos nosotros en algún momento. Y qué maravilloso es nosotros recordar ese momento que tomamos la decisión de creer a Jesús, de obedecer a Jesús y de sentir la esperanza de salvación que Él nos dio a cada uno de nosotros. Porque nuestras vidas se llenaron de gozo, porque nuestras vidas se llenaron de alegría, porque nuestras vidas se llenaron de esperanza, porque fuimos hechos entendidos de que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Y quiero que miremos a través de este pasaje, amados hermanos, que en realidad Dios nos ha mirado con misericordia para obrar sus propósitos en nuestras vidas. Que Dios nos ha alcanzado, nos ha llamado, porque tiene una obra grande que hacer con cada uno de nosotros. Así como lo fue con Pablo. Y quisiera que nosotros nos preguntáramos en esta noche, y sé que es de conocimiento de todos, ¿quién era Pablo? Nosotros conocemos la vida de Pablo y nosotros conocemos la condición en la cual fue llamado Pablo. Si nosotros miramos el verso 1 y el verso 2, vemos a un hombre que daba el 100% de su vida persiguiendo el camino, persiguiendo a los santos del Señor Jesucristo. Era un hombre ferviente en espíritu por apresar, por arrestar, por flagelar la vida de los cristianos. Inclusive es aquel de quien se nos dice en el capítulo 8, el verso 1, que estaba presente consintiendo la muerte de Esteban. Y en el verso 3, con gran ímpetu, asolaba la iglesia del Señor. Y en el pasaje que nosotros podemos mirar y que estamos analizando, el capítulo 9, dice que Pablo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Es bastante interesante pensar en estos momentos cómo nosotros viésemos a Pablo realmente como un ser que quizás no merecía la misericordia de Dios. No merecía quizás el ser llamado por Dios, pero hay algo especial y es que como le pasó a Pablo y como nos pasó a nosotros que quizás no teníamos en nuestra vida los planes con Cristo Jesús, Dios sí los ha tenido con cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios ha tenido unos planes maravillosos con cada uno de nosotros. Y por eso es que Dios nos enseña que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque quizá nosotros pensamos de que uno puede ser merecedor, otro no puede ser merecedor. Para Dios, sus planes perfectos y maravillosos se cumplen bajo su soberanía. Y en cuanto a ese llamamiento y al deseo de Dios, es que todos puedan alcanzar la fe en Jesucristo. Todos, absolutamente todos los hombres pueden alcanzar la fe en Jesucristo. Entendemos que Dios deja la responsabilidad a cada uno por la decisión que tome.
Pero qué maravilloso es unirnos en oración como lo hacíamos en esta noche, por aquellas personas que están escuchando la palabra, por aquellos siervos que la están anunciando, porque el llamado de Dios se ha manifestado para salvación a nuestras vidas y también para ser portavoces a aquellos que lo necesitan. Analicemos por unos instantes, amados hermanos, lo que sucedió con Pablo. Dice que él iba camino a Damasco, verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Y quizás fue el llamado que Dios nos hizo a nosotros. Harold, Harold. Raúl, Raúl. Pedro, Pedro. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué aún no aceptas ese llamado antes de conocer a Jesús? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pablo? Muy interesante. ¿Quién eres, Señor? ¿Y saben por qué es interesante? Porque la respuesta de Pablo es una respuesta que conlleva una gran disposición de conocer a quien lo llama. Y segundo, una doblegación de su voluntad a quien lo llama. Y esto es bastante importante, amados. Esto es bastante importante porque esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que Dios desea cada momento está en nuestros corazones. Porque la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, quien es la vida eterna. Esa pregunta es la que día tras día a nosotros nos lleva a crecer en nuestro cristianismo. Conocer al Señor. Y ese conocerlo no es tan solamente la creencia mental de la asistencia a nuestro Dios, sino el desarrollar en nosotros una relación íntima con Él. El de poder aprender a doblegar nuestra voluntad a Él. Porque cuando Pablo expresa quién eres, Señor, está desde ese momento reconociendo que hay alguien superior a Él. A pesar de que él estaba persiguiendo, a pesar de que él estaba asolando, a pesar de que él estaba consintiendo la muerte de los discípulos, cuando se encuentra con Jesús, expresa quién eres, Señor, reconociendo que él, que le hablaba, estaba superior a él. Y es que esta expresión nos define a nosotros, en que reconoció Pablo al Señor Jesús como su Señor, como su amo. Aquel a quien él perseguía, ahora era quien deseaba y estaba dispuesto a conocer y a doblegar su voluntad. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque mira lo que dice el verso 6. El verso 6 dice, él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué fue lo que expresó? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué tan hermoso. Pablo está reconociendo a Jesús como su Señor, como su amo. Y Pablo entiende que ese reconocimiento le lleva a decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y pensando, amados hermanos, en nuestro encuentro con Jesús, desde ese día maravilloso que llegó la misericordia de Dios, hemos pensado cada segundo en lo mismo que Pablo expresó acá. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque es que el encuentro con Jesús, amados hermanos, nos lleva a rendirnos a la voluntad de Él. ¿Saben? El encuentro con Jesús nos lleva a entregarnos 100% a Él. Y nosotros somos conscientes, hermanos, y nosotros reconocemos
que quizá nuestra vida no está al top, a tope entregada al Señor. Y por eso Dios nos está hablando en esta noche y nos está diciendo, la voluntad de Dios es que nosotros cada momento podamos pensar en, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, quiero doblegarme para hacer tu voluntad. Y hay algo interesante en la expresión que quieres que yo haga, porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos que los demás hagan. Muchas veces nosotros aún como cristianos queremos que nuestros demás hermanos hagan, que nuestros pastores hagan, que nuestros diáconos hagan, que los evangelistas hagan. Pero ¿y qué de yo como miembro de la iglesia del Señor? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Porque Dios quiere hacer una obra de arte con cada uno de los que ha llamado para que seamos sus hijos. Dios quiere transformar nuestras vidas para presentarnos delante de Él siempre como un sacrificio vivo, santo y agradable. Dios quiere que nosotros cada día nos transformemos de nuestros pensamientos antes de conocer a Cristo para vivir los nuevos bajo la enseñanza del conocimiento de Jesús. Dios quiere que nosotros aprendamos a obligar nuestra voluntad hacia Él. Hay algo bastante raro, creo, que pasa en nosotros como seres humanos, y es que queremos ayudarle a Dios a hacer la voluntad de Él en nuestras vidas, tomando nosotros como Él, no entregándole completamente el timón al Señor de nuestras vidas. Y quizás nosotros aún con la mitad y Él con el otro lado. Y quizás posiblemente pensando en que las cosas van bien, así como Pablo también pensaba que estaba haciendo bien. Pero el propósito de Dios y la voluntad de Dios en nosotros es diferente. Y Dios quiere que sea 100%. Esa expresión, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es una completa rendición a la voluntad de Dios. Y creo que es una gran enseñanza para nosotros hoy día. Para nosotros pensar en si estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos o nos estamos midiendo aún. Estamos quizás en el 30%, quizás en el 50%, quizás en el 70%, quizás en el 10%. Y si estamos en el 100%, pues gloria a Dios y sigámoslo haciendo. Sigámoslo haciendo. Pero este encuentro de Pablo con Jesús, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Nos da una completa rendición. ¿Sabe qué es bien interesante también? Que el verso 6 nos dice las palabras de Jesús como ordenanza, como su Señor. Levántate, ve y se te dirá qué debes hacer. Y yo quiero que comencemos, no comencemos, ya finalicemos pensando en Pablo bajo ya no la parte negativa de su opresión, sino bajo todo el compendio de su presentación de quién era. Por eso él era un hombre de autoridad, un hombre que iba y pedía las cartas y iba a arrestar y iba a llevar, y un hombre de autoridad recibiendo la orden del maestro y cumpliéndola, doblegándose a su Señor, doblegándose a quien le ha llamado, Saulo, Saulo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios te ha llamado a ti también, amigos, si nos escuchas y aún no has obedecido al Evangelio. Dios te llama porque Él es tu Señor, porque Él es mi Señor. Porque Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. Dios te llama porque quiere cumplir con cada uno de nosotros sus propósitos. Y si quizás hasta este momento sentimos que
no hemos hecho parte de ese propósito de Dios. Dios hoy nos dice, levántate, levántate, que se te dirá qué debes hacer. Levántate, levántate, ¿por qué? Mira lo que dice el verso 15. Por favor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Somos instrumentos de Dios. Levantémonos quizás de ese retardo espiritual que posiblemente tengamos en nuestras vidas. Levantémonos con una decisión firme de decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso que Dios, a través de su voluntad, nos dice a nosotros como creyentes que debemos hacer, hagámoslos con prontitud. Cuando Pablo se encontró con Jesús, después de que entró a la ciudad de Damasco, Ananías llegó, le puso las manos, recibió nuevamente la vista. Mira lo que estaba haciendo Pablo, el verso 20 de Hechos capítulo 9. Enseguida predicaba a Cristo. Enseguida cumplía la labor para la cual fue llamado. Enseguida. Hoy Dios nos da la oportunidad de escuchar, amados hermanos, que Él quiere que hagamos su voluntad. Una voluntad en nuestras vidas, una voluntad en nuestras familias, una voluntad en la congregación, una voluntad con nuestros prójimos. Hagámosla enseguida. Levantémonos para hacer la voluntad de Dios día tras día. Cobremos fuerza, cobremos ánimo. En estos momentos de aflicción, mira lo que dice el verso 22 también. Pero Pablo mucho más se esforzaba bajo el contexto de su servicio, de su inicio de la administración, de su llamamiento. Él dice que cobraba nuevas fuerzas. Nosotros, hoy Dios quiere decirnos que cobremos ánimo, que cobremos fuerza. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que esperemos en Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, aun aunque las cosas no se vean tan bien. Dios quiere que nosotros nos desacostumbremos de esta tierra, porque la esperanza a la cual nos ha llamado es para vivirla en los cielos. Dios quiere que nosotros vivamos pensando en que somos ciudadanos celestiales y no terrenales. Y lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos con ese llamado que Él nos ha hecho. Quiero invitarte a leer un último pasaje dentro del mismo contexto de la conversión de Pablo. Mira lo que dice Hechos, por favor, capítulo 26, verso 18. Porque eso también es parte de nosotros como creyentes, como aquellos que reconocemos a Jesús como Señor, como aquellos que reconocemos que queremos hacer la voluntad de Dios, que estamos dispuestos a obligar nuestra voluntad para con Él. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para abrir los ojos de los demás, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hechos capítulo 26, verso 18. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Y sabe quiénes tenemos la oportunidad de poder manifestar y mostrar esto? Cada uno de nosotros. Porque la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia. Mis amados hermanos, un gran abrazo, que Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Supliquemos al Señor que quiere que hagamos y hagámoslo. Un abrazo. Busca primero